4:08. Indudablemente estamos viviendo en una época donde de alguna manera vemos que la violencia está mucho más exacerbada y una falta de control de impulso y de control de ira muy grande. O sea, las noticias, no solamente las noticias espeluznantes, como por ejemplo ahora el asesinato de esta chica, esas son noticias que ya son el extremo de la violencia, pero en el día a día sí convivimos con actos de violencia que son constantes, ¿no? Hace unos días una mujer pegándole a un taxista que no le quiso hacer la carrera, totalmente fuera de sí. Y así, si ponemos una cámara en el Metropolitano, en el tren de Lima, en el metro de Lima, vamos a ver exactamente lo mismo. ¿Cómo controlar situaciones de violencia? Está con nosotros Daniel Ceballos, psicoterapeuta, para explicarnos un poco el marco del por qué se dan estas situaciones de violencia en nuestra sociedad, ahora con más, digamos que más a menudo, y cómo hacer para controlarlas. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Buenas Bienvenido. tardes. Te pregunto brevemente, yo sí siento que estamos como más exacerbados a la violencia. No sé si es el estrés, pero algo pasa que estamos como más intolerantes al otro. Estamos muy reactivos, ¿no? Sí. O sea, hay una cultura también de responder, ¿no? O sea, si te quedas callado, pierdes. Esa es digamos que hay ciertas estereotipias en nuestra sociedad que ciertamente nos cargan, ¿no? O sea, si alguien te cierra en el carro, tú tienes que cerrarle después, porque si no sientes que te metió un gol, o sea, te das cuenta, o sea, sientes que estás perdiendo algo. Hay ciertos modismos que socialmente nos predisponen, pero aquí hay que ver el tema ya de forma personal, ¿no? Si tú eres una persona que tiene un pobre control de impulsos, es decir, eres muy reactiva, eres muy de responder y no lo filtras con la cabecita, con la zona prefrontal de tu cerebro, ya que es donde analizas. Es la maldita amígdala. Exacto. Bueno, más que la amígdala es donde están todas las emociones, pues, claro. La maldita por amígdala. Por supuesto. Si tú dejas que tu cerebro emocional solucione un problema, yo siempre le digo a mis pacientes, cuando más razón hay, menos emoción hay. Cuando más emoción hay menos razón. O sea, hay una correlación entre estos dos. Entonces vamos a entender, si una situación viene a resolver un problema, yo te pregunto, ¿qué necesitamos ahí? ¿La emoción o la razón? La razón. La razón, con por seguridad. supuesto. Exacto. Pero eso tú lo entiendes así porque estás filtrando tus ideas. Estás filtrando, si yo actúo de esta manera, ¿qué puede generar? ¿Te das cuenta? Usas lo que se llama la inteligencia emocional. Bueno, la he aprendido con el tiempo, porque en un momento de mi vida tenía menos filtros, no era mucho más emocional. Yo creo que uno sí puede aprender, tener mejor control de impulso. Ciertamente, si es que tú primero tienes sabiduría emocional, vas a tener inteligencia emocional. ¿Qué es sabiduría emocional? Conocer bien tus emociones, entender cómo son, porque tú sientes cólera, yo siento cólera, pero tu cólera y la mía no son iguales. ¿Te das cuenta? Hay diferentes tipos de emociones. Entonces, si tú conoces bien tu emoción, vas a poder empatizar o entender la emoción del otro. Y en función de ese análisis contextual, o sea, ese análisis de lo que está alrededor tuyo, podrás elegir qué emoción te conviene sacar, o sea, aflorar, para que puedas tener un mejor dominio de la situación. Porque justamente esto es lo que tenemos que generarnos. Yo ¿no? lo entiendo perfectamente, escrito, escuchado, dicho por ti, me parece genial. O sea, creo que esa es la fórmula para vivir bien, para vivir tranquilo, pero es dificilísimo. En la práctica. No, olvídate. En la práctica, pero uno llega a acostumbrarse, porque todo es una cuestión de hábito. de hábitos. Estamos habituados, como bien lo dijiste tú en la introducción al tema, a reaccionar de determinada manera, ¿no? Tal cual. Me haces algo y... Ajá. Si no, siento que perdí. ¿Te das cuenta? Hay un ego muy herido. A nivel social estamos muy heridos. Muy sensibles. Tenemos un ego muy sensible. Muy sensible. Y eso es por un problema de autoestima. Entonces, no a nivel social, pues es un tema sociológico, pero me compete a mí como psicólogo, estamos con una epidemia de baja autoestima alucinante. Entonces, si tú tienes una autoestima bajo, vas a necesitar
luchar tu ego, por reafirmarte quién eres tú. Por hacerte valer. Claro, así golpear la mesa, meter el carro o alzar la voz para imponerte. Porque como no te puedes imponer con ideas, porque te sientes chiquito, te tienes que imponer alzando la voz. ¿Te das cuenta? Dejando ver todo tu, no sé, tu fuerza y tu gallardía, por así decirlo. Tomando esto que tú me dices, Daniel, Sí. quiere decir que, por ejemplo, muchas veces nuestras reacciones, y digo nuestras porque me pongo desde el otro lado, me pongo en la sociedad, Ajá. me sitúo como una peruana más. Claro. Muchas veces nuestras reacciones tienen que ver con nuestra baja autoestima. Sí, claro que sí, porque es que mira, si tú estás muy reactivo, estás en una defensa constante de tu yo. Si tienes un ego herido, es porque te sientes vulnerable, ¿te das cuenta? ¿Y cómo te sientes vulnerable? Porque por dentro te sientes pequeñito. No hay una cultura a nivel social de prevención. Estamos en una época donde estamos interviniendo. Ciertamente antes ni eso teníamos. O sea, espacios como por ejemplo yo, psicoterapeuta y un montón de colegas que también salen en algún medio, quiere decir que hay una preocupación pero preocupación al momento de intervenir. Lo que me gustaría a mí encontrar en unos 10 años por lo menos es una cultura de prevención, que es lo que actualmente pues carecemos como sociedad. ¿Te das cuenta? Y prevención, para prevenir estas conductas impulsivas, hay que ir al meollo del asunto, que es los ismos. Antes machismo, ahora feminismo. Ningún ismo, por favor, somos seres humanos. Todos tenemos capacidades, ¿te das cuenta? Ahí yo tengo que hacerte una salvedad. Dime, hija mía. Papá, escúchame. A ver, confesaros, hija mía. Yo creo que el machismo no es el paralelo del feminismo. No, es otro ismo. Es otro ismo. El feminismo. Contestatario a. El feminismo es mucho más equilibrado, busca otras cosas. Sí. Lamentablemente, no todos lo conocen. Algo que debió haber habido hace 3 siglos atrás. Y lo entienden como que es el equivalente. Pero salgamos un ratito del machismo, porque creo que sí hay cosas que también tendríamos que hablar de violencia y machismo. Es que está correlacionado. Seguro. Pues. La dominancia de la fuerza, porque ese es el machismo. Yo soy más fuerte que tú, por eso domino. No digo eso porque... Yo lo entiendo basado bien. en la fuerza. Mi ego está curado, ya no se siente herido. Eres una persona trascendida. Mi autoestima está... donde tiene que estar. En el lugar exacto. Bueno, ya también tiene que ver con la madurez, ¿no? Claro, imagínate si uno a cierta edad no madurez. Yo veía hoy día, me quedé mirando una serie de noticias relacionadas a este caso en particular, de esta chica cajamarquina, estudiante de enfermería, que ha sido asesinada aparentemente por su pareja. Mira tú. Torturada, no sé si lo has visto. No. Quemada con ácido, metida en un barril, tapada con concreto, llevada a enterrar dentro del barril en un basural en Villa María del Triunfo, me parece. Y yo pensaba, esto no se hace solo. Vamos a ver una cosa. Esto no se hace solo. Pero ¿cuánto más, cuánta violencia puede tener una persona? ¿Y cuántas personas pueden compartir eso? Pero vamos a ver que eso que describes ya es una patología de la violencia, de una conducta psicopática. O sea, este tipo es un psicópata. Sin duda. O sea, estamos hablando de la persona que levanta la voz y por ahí golpea la mesa. Pero estamos, esta persona es un asesino. ¿Cuánta distancia hay para el común de la gente entre no solo el que levanta la voz o la que golpea al taxista? Todos tenemos nuestros 10 minutos de momento de furia, como verdad, Michael Douglas en esta película, ¿no? Pero bueno, todos podemos tener un mal día, pero a pesar de eso, si somos personas que empatizamos, vamos a darnos cuenta que si una actitud violenta va a generar un efecto boomerang, otra actitud violenta. Entonces, ¿qué se está resolviendo ahí? Se está complicando más el problema y se está centrando más en un tema más emotivo y de defensa de tu ego, más que razonar con la otra persona. Ahora, algo que no aprendemos es que para generar acuerdos tenemos que aprender a pedir y a ceder. Ese es el problema, ceder. Nos cuesta un mundo ceder porque creemos que estamos perdiendo algo. Desde ahí el ego herido. ¿Te das cuenta? Déjame cederle unos minutos al corte comercial. Dale, porque si no, nuestro operador puede actuar con violencia. Vamos a la pausa, volvemos, no se muevan. Oh, por Dios. Yo soy de aquí, la ciudad que no descansa. Quiero ver una rima que avanza. En Capital, lo que digo y lo que pienso se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas, habla.
Quiero saber qué te molesta. Habla, tu opinión importa siempre. En Radio Capital habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. 4:21. ¿Cómo controlar situaciones de violencia? Daniel Ceballos, psicoterapeuta, está con nosotros y estábamos hablando justamente, nos quedamos en... Sí. En este caso que me decías, ¿no? Sí, claro. de esta chica, de la chica cajamarquina. Lo que me cuentas es o sea, pero ahí hay lamentable. patología de varios, porque Claro. esto no lo ha hecho solo. Bueno, un psicópata tiene una acción planificada en sí, ¿no? Porque se Y distancia además de sus tiene una emociones. fuerza extra. Por supuesto. No, pero se podría, los ¿no? testigos además afirman de que han sido 5 las personas o Ah, 4 mira. los que han ido a enterrar el barril. Han primero ido a ya. acabar y fueron 4 ciudadanos aparentemente venezolanos los que han ido a depositar el barril. Bueno, tú sabes que En la la conducta fosa. violenta no tiene bandera, o sea, No, da sí, lo mismo seguro. que... ¿Te das cuenta? No es un tema que porque es aquí o pues de allá, no. Pero vamos a casos más sencillos. Ya, ok. Para, Porque hay un umbral, ¿no? Hay un umbral donde tú puedes analizar cuándo es que es patológico y cuándo es reactivo, por darle un nombre, ¿no? Si tú ya ves que una persona rompe un umbral de tolerancia, de empatía y sus reacciones ciertamente buscan el daño, ya podemos hablar de una conducta que está ahí al costadito de la línea de lo patológico. Cuando es un daño que eres consciente de y aún así lo estás haciendo. Una patología no solo un psicópata, sino ya a nivel patológico la intolerancia de impulsos en sí. O sea, yo puedo reaccionar y después decir, oh, por Dios, ¿qué hice? Dios mío, oye, perdóname, discúlpame, no sé qué me pasó, qué sé yo. Ya, pero la persona que sabe lo que está haciendo y aún así lo hace, eso sí ya tendríamos que llevarlo a consulta o meditar si estamos ante un criterio de diagnóstico para decir que es una persona con un trastorno de control de impulsos. O sea, ya es más complicado. En sí. Nadie puede negar que nuestra situación, en nuestra ciudad, Sí. es una ciudad bastante hostil. Sí, por bueno, la sí, cantidad de también. tráfico, Sí. por el mal servicio Hay de elementos transporte público. estresores. Totalmente, o sea, y resulta hostil. Y quizás por eso tú vas por la calle y pretendes ayudar a alguien, por ejemplo, a cruzar la pista. A mí me ha pasado que veo a un adulto mayor que quiero, no me toques. Sí, y Dios uno... mío. Bueno, está bien, yo solo lo quería ayudar. Tú querías- Solo lo quería ayudar o ayudarlo a cargar la Claro, bolsa, claro, ¿no? claro. Sí, Y está es- muy en la Exacto, defensiva. entonces sí siento que hay un nivel de hostilidad. Claro, pero eso también está en respuesta a la violencia en sí que hay en los robos, en los choques, en los atropellos. O sea, ya estamos hablando que hay una estructura de sociedad en cuanto a límites y reglas que está bien trastocada. Entonces, si tú tienes una sociedad que no tiene una regla bien establecida y digamos que depende de si yo soy más vivo que el otro, entonces ya ahí te cuidas. Porque sientes que la sociedad en sí no te está cuidando con sus reglas. Y por la falta de aplicación de esas reglas, también te puedes sentir vulnerable. Entonces yo creo que eso también genera un poco de estrés. Yo siempre que voy con algún taxista o qué sé yo, digo, hermano, lo peor de las personas se ve en la calle. Porque es así. O sea, es increíble. Y Yo- aquí en Lima en la hora punta. no, y en la hora punto, olvídate. Yo jamás hago eso, ahora te lo digo. Es imposible. Esa es la verdad. Pero a veces uno sale de su casa feliz, Sí. ha tenido no sé, han pasado cosas buenas y uno se Ya. levanta feliz. Quincena de diciembre, Ya. gratificación y tu sueldo, ya está. Perfecto. Uno Genial. sale contento y de pronto se encuentra con una escena y con Sí. alguien que no está en el mismo nivel Sí, en la misma sintonía. ¿Qué sería exacto. lo recomendable en ese caso? Primero, no hacernos la expectativa de la idealidad, de que todo va a estar bien. O sea, ciertamente qué bacán si, ¿no? Por ahí nos sale algo como queríamos. Pero hacernos la expectativa de vivir fuera de problemas o de que saliendo de tu casa, no sé, de tu cuarto, no va a haber problemas, es imposible. ¿Por qué? Porque tú cuando sales a un ambiente en común, ya no solo son tus variables internas las que tienen Las que variables de convivir. todos. Las variables de todo el mundo, está ahí. Entonces es más difícil controlar, entender que la situación que tú esperas pues va a salir tal y como tú quieres. Es muy difícil. Entonces, hacerte la expectativa de que como ya tuviste una buena noticia, todo lo demás te va a ir bien, o sea, Dios mío, es contarte un cuentazo. Y es predisponerte a tener un momento de mal humor. Porque si tú sales, digamos,
sales de tu casa, 6 de la tarde. Y vas a hacer tu fila para el Metropolitano. Y vas a hacer tu fila para o digamos ya, estás en tu taxi o en tu coche y pasas por todo Javier Rodrigo, por mi consultorio está en Petitor con Javier Prado. Y vas a pretender que no haya tráfico, no te pases. ¿Te das cuenta? O sea, hay que saber que hay ciertos patrones donde vamos a estar altamente predispuestos a la frustración. De acuerdo contigo, hay tráfico. Pero si a ese tráfico le ponemos Un que choque. de pronto, no sé si un choque, pero alguien que te cierra y se baja y te empieza a insultar. O sea, en situaciones así, porque muchas veces son Sí, variables no. externas que no tienen que ver Y contigo. pasan todos los días. O sea, olvídate. alguien está cruzado, alguien está de mal humor al costado Sí. y tú eres simplemente, era cualquiera Sí, con sí, quien sí. iba a desfogar. Sí, porque eso es lo que está sucediendo en nuestra Mucho, ciudad. mucho. ¿Qué hacer en esos casos? Mira, Zafa. hay que entender que la Corre. sociedad a nivel de individuos estamos bastante mal, ¿no? O sea, como hablábamos en off, ¿no? O sea, también tenemos que ver que la persona trae sus temas. Entonces, si es una persona reactiva, es una persona que puede estar pasando por una depresión, por un momento fuerte en su vida, o simplemente tiene un temperamento terrible y horrible. Entonces, ante una persona así, ¿cómo vamos a reaccionar? Igual, olvídate. Se supone que la persona que empieza actuando así es una experta de hablar gritando o es una experta peleando. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué vamos a llevar la discusión o la conversación en el nivel donde la otra persona es experta? Porque todos queremos ser expertos. Sí, pero expertos que en el conflicto. ¿Te das cuenta? Todos no queremos que nadie nos gane. Y si tú eres experta pero es peleando, que- yo te gano. Pero es que a veces para ganar una guerra hay que perder un par de batallas, pues. Y a veces no todas las guerras se ganan peleando. Muy bien, se ganan en mesa, negociando, que es donde las grandes guerras han firmado tratados de paz o de sumisión también. Entonces, vamos a entender que si hay una persona que está reaccionando mal y si yo también me voy a dar permiso de reaccionar también mal, olvídate, se arma un problema, un quilombo terrible. Entonces, vamos a manejar desde yo. Mira, afuera puede pasar cualquier cosa, pero si yo me pongo el chip de que voy a manejar la situación, que voy a usar más mi mente, voy a respirar un poquito más, me voy a contar menos cuentos y voy a saber que en cualquier lugar del mundo van a haber problemas, ¿sabes qué? Vas a estar mejor predispuesto a una solución. ¿Por qué? Porque como ser humano, como especie, tenemos dos características innatas que nos ayudan a ser justamente la especie dominante en el planeta. Una es la razón, ¿ya? Y la otra es la adaptación. El ser humano es como un virus. Ha pasado fieras, ha pasado, no sé, muchas enfermedades y seguimos acá. ¿Te das cuenta? Porque nuestra capacidad adaptativa innata es alucinante. Entonces, ahora, ¿cómo es que sale esa capacidad? Cuando tú generas aceptación. Algo que te ayuda mucho a manejar el control de impulsos es aceptar la situación tal y como está. O sea, te chocaron, bueno, pues, ¿estás Solución. bien? ¿Estás bien? Sí, genial. Soluciónalo, como dices tú muy bien. Adáptate al problema. Muchas veces estar en modo negación te hace justamente porque no quieres aceptar lo que hay, quieres seguirla peleando. ¿Te das cuenta? O sea, yo acepto que me metí en el carril, me metí en el carril, mi hermano, disculpa. Oye, pero ya, solucionemos, llama a tu aseguradora, yo llamo a la mía, qué sé yo. ¿Te das cuenta? O sea, hay formas de cómo manejar la situación. Ciertamente, si la aceptas. Cuando tú generas aceptación, tu capacidad de adaptación se prendió, está en modo on, en verdecito. Entonces ya comienzas a analizar y pensar cómo manejar desde tu inteligencia emocional también, de paso, manejar la situación para que tú salgas bien parado de ello. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, a veces nos centramos en buscar el problema y no buscar la solución al agrandar el problema porque problema. ya el problema está dado. Es que entras en negación, pues ahí es donde viene la lucha de egos. No quiero perder, pero si ya perdiste. Ahora puedes perder más si sigues luchando. ¿Te das cuenta? Aceptar también. Ahora, si hay una victoria de todo, si podemos conseguir una victoria, vamos a analizar bien si se puede. Pero también hay que saber ceder para ganar. Todo esto suena maravilloso. No, olvídate, es como empezar a caminar de espaldas. Es dificilísimo. Pero se puede. todo empieza con los 200 primeras conductas o acciones que se establece un hábito, pues. ¿Te das cuenta? Cuando ya lo tienes como un hábito, olvídate, Y es dice, mucho más la manejable. neurociencia dice que en 21 días uno puede cambiar un hábito.
Un 21 días qué optimista, repetitiva. qué optimista. Los hábitos pero dicen que bueno. se cambian así. La Sí, cosa es que... es una conducta repetida, es una acción repetida por 100, por 200, que la haces y después ya está dentro de tu sistema Y funciona. reactivo. Es que ya entra en tus reacciones. Es automático, pues. Es automático. Es como que yo te tiro una manzana, la vas a agarrar, o al menos te vas a proteger. ¿Te das cuenta? Ya es una reacción, pero es una reacción mental. Pre-razonada. Como ya la razonaste tanto, ya está dentro de tus patrones de pensamiento y análisis. Ya no tienes que pensarla tanto, simplemente fluye. Es alucinante. Daniel, muchas gracias por la visita. ¿Cuál es el número al que te pueden Me contactar pueden para llamar, consultas profesionales? Por supuesto que sí. Me pueden llamar al 955-170-206, 955-170-206 o escribirme al Facebook. Yo respondo todos los mensajes. Estoy como psicoterapeuta PSI Daniel Ceballos. Muy bien, Daniel, muchas gracias por Mónica. estar aquí. 4:31, nos vamos a la pausa, regresamos con más. No se mueva. Que tienes a mí me está conquistando.